Hola, bienvenidos a este podcast, a esta sección donde hablamos de diferentes temas. Hoy vamos a hablar sobre la teología y la misión de las religiones en el mundo actual. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en donde estén escuchando esto. Mi nombre es Cristina y ahora les paso a mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Víctor y yo primero les voy a hablar un poco sobre la teología. Bueno, en sí, esta es mi opinión personal. No es algo que esté como que corroborado científicamente, ¿no? Es la opinión que yo tengo. Y para mí la teología viene siendo más bien el estudio de lo divino, ya que pues viene del latín de logología, que significa estudio de, y pues de teo, que es de lo divino, lo lógico y todo eso. Y así es más bien buscarle una explicación de un porqué de las cosas, porque el ser humano siempre ha buscado la explicación, siempre ha buscado de dónde vinimos, de dónde partimos, qué es lo que sucede. Siempre nos han integrado, perdón, estas preguntas. Y pues para eso sirve la teología, para buscar qué es lo que pasa más allá de la vida o qué es superior a la vida. Y ahorita le digo con mi compañera. Hablando un poquito más sobre bases sustentadas o algo ya no tan personal, pues la teología fundamental pues es una disciplina que explica el dato fundamental que hace posible toda la fe y toda la teología. Como se mencionaba, la teología se encarga en el estudio y relación que tiene la fe, ya sea fe cristiana o cualquier otro tipo. También trata sobre resolver problemas culturales, filosóficos e históricos con lo que pues las personas muchas veces se enfrentan, ¿no? Como decía y comentaba mi compañero Víctor, es sobre también que resolver dudas o preguntas que obviamente sabemos que tenemos siempre, ¿no? Desde que empezamos a relacionarnos con la religión, dependiendo las creencias de nuestra familia, siempre no, siempre en algún punto de la vida se va a tomar como que las dudas de que será que realmente existe o será que no existe o si funciona o si es real el creer o tener fe en algo. Entonces, realmente siento que esto sí es muy importante, que haya realmente una parte importante o una disciplina, ¿no? Que se dedique justamente a eso. Y también, como decía, para poder resolver dudas que podemos tener desde niños o dudas que tenemos hasta la fecha o ya de personas grandes, ¿no? También referente a las situaciones de vida que hayamos tenido o cualquier otra cosa. También leí, se mencionaba que la teología forma parte o ha recibido el nombre de apologética. ¿Esto qué significa? Que es una parte de la teología que pretende defender racional e históricamente los dogmas de la fe cristiana. A esto hace referencia también a que la teología, como yo lo mencionaba, hace o defiende, ¿no? la fe cristiana o todo lo que conlleva en esto. Entonces, también aquí es bueno dejar claro esto, hacia qué va dirigida y para quiénes van dirigidas. Retomando un poco lo que tú mencionaste sobre la familia y todo, yo tengo una opinión respecto a eso, porque siento que, ajá, lo buscamos desde pequeños porque eso nos enseñan. O sea, no creo que de niño tú nazcas diciendo, ah, quiero ser cristiano, quiero ser esto. Más bien te lo inculcan los grandes y es una cadenita. Por eso empiezan las creencias y empiezan los miedos o las preguntas. Siempre va desde tus inicios como persona y en este caso es, por ejemplo, en el caso de México, que es muy común la religión católica, pero si te das cuenta no es común porque sea de propia, sino va muchísimo más atrás, porque tu abuelita fue la que crió a tus papás y a tus tíos, y pues vienen de una religión cristiana o religión católica, y siempre que hay ese conflicto sobre las religiones, es muy difícil, muy,
difícil hablarlo con tus padres, porque es como que difieres, de que, tú eres Claro, o cristiano. sea, ya Ujú. Sí, sí, sí. amiga piensa así. Sí, también aquí se mencionaba que, por ejemplo, la teología en sí defendía, como yo les decía, a la fe católica hacia ataques ya sea sociales, hacia ataques obviamente de gente que no cree. También la teología se encargaba de, ahora sí, imponer, tal vez podríamos decirlo así, en que las personas deben creer en Dios, ¿no? No, la teología no se le daba la opción de decir, bueno, o sea, o de respeto, ¿no? Ahora la teología fundamental, que es lo que pues ahora en día es lo que hay, esta ahora está un poquito más a la proelección, por ejemplo. Entonces, a esto sería, o sea, la proelección, ¿a qué me podría referir? A que ya la gente, o permite que la gente ahora sí decida hacia lo que quiere creer y no más que nada imponer. Claro que se encarga de que bajo sus opiniones, investigaciones y todo, hablar acerca de lo que saben, por ejemplo, no de la fe cristiana. Entonces, guiar a lo mejor o ayudar a personas que están como que ahora un poquito indecisas tal vez, pero ya no tanto el tener que imponer como que ya de a fuerzas tengas que creer en Cristo, ¿no? Y ahora sí sea que cada quien decida hacia lo que quiere o no quiere creer. Sí, por eso es lo que, lo que comentaba, pero ¿de dónde viene esta naturaleza? O sea, esta ansia de saber lo que viene después o buscar respuestas en algo más grande que nosotros mismos. O sea, ¿de dónde viene este comportamiento, esta necesidad de ser? Pues, si me lo preguntas a mí, yo personalmente te respondería que el humano o las personas en sí siempre buscan a lo divino o algo más grande que ellos. ¿Por qué? Porque les da miedo. Saben que algún día van a morir, saben que algún día va a suceder. Y pues por lo mismo les da miedo, no saben qué va a pasar, nadie sabe qué va a pasar cuando mueres y buscan una respuesta a esto. Y la respuesta que encontraron es en la teología. Por ejemplo, la cristiana o la católica, si fuiste bueno vas al cielo, si eres malo al infierno, que rige Claro. más bien tu comportamiento aquí en la tierra. Pues yo siento que ese nacimiento por saber más, por querer conocer, se basa o nace del miedo de las personas, Sí, hasta así tirando un poco el egoísmo, miedo de que ya no quieren alejarse de esta vida, no quieren dejar de existir. Pues tú dices, las personas cristianas dicen, no, pues me muero, voy a seguir vivo, pero en el cielo. ¿Por qué? Porque es ese miedo. Y pues también hay una solución, que es una respuesta que no muchos toman, que cuando mueres, mueres, ya estuvo, no hay nada más, no hay cielo, en negro, blackout, listo. Esa es la solución que algunos dan, que pues, podría ser la más razonable, pero pues al final no sabremos. no, y si nos enfocamos, por ejemplo, ahora ya dejando un poquito de lado las opiniones personales sobre la religión, ¿no? A veces nunca vamos a poder llegar a un acuerdo, por lo mismo, cada quien piensa de diferente manera. Aquí igual mencionaban que la teología fundamental siempre se debe realizar sin perder la conciencia de su contexto, por ejemplo, ¿no? Sin perder el que existe Dios o, como yo lo decía, van a defender, o sea, a capa y espada realmente, el que Dios existe y el que hay algo en que creer, ¿no? También mencionaba algunos puntos que, pues, o sea, el contexto que se menciona sobre que ellos van a defender es sobre la pluralidad y competencia de esquemas en el sentido obviamente religioso, la búsqueda de sentido, o sea, por vías no religiosas, eh, como yo decía, ahora sí ya dejar que las otras personas elijan. También mencionaba que la pretensión cristiana significaba que a nivel apologético, como yo le decía, que era defender sí o sí, va a resolver las objeciones contra la pretensión del cristianismo. A esto también yo quiero hacer mención. Bueno, como ha quedado yo creo claro, ¿no? El defender la teología fundamental lo que va a hacer es defender a capa y espada los pensamientos que ellos tienen sobre la fe cristiana. Entonces, sí es de mucha importancia este tema, ¿no? O sea, ya sea para que tú decidas ya creer en Dios
o creer en algún otro Dios de los que obviamente existen, ¿no? Cada cultura es diferente. También se trata de mantener y renovar la capacidad de comunicación entre los cristianos, ¿no? Tener un tema o un fin a los que todos van, por ejemplo, que si tú estás en un grupo, tal vez que estudie esto, ¿no? Vas a tú poder también resolver dudas, tener una visión ya un poquito más amplia sobre este tema. Sí, sí, está perfecto, yo concuerdo. Pero dejando un poco de lado de las investigaciones, todos, yo te quisiera preguntar a ti de forma personal, ¿tú de dónde crees que viene esta necesidad de saber qué va a pasar o la necesidad de crecer, de creer, perdón, de qué hay de más o por qué el ser humano Yo, busca lo que la quiere? verdad, pienso y opino que siempre hay que querer en algo o apoyarse en algo o en alguien para poder, no, definitivamente no realizar las cosas, ¿verdad? Pero sí el creer en algo. Es como decirte, pues también tienes que creer en ti para que tú puedas crear o hacer proyectos o metas personales, ¿no? Entonces, a lo mejor y el creer en alguien, ya sea no precisamente, ¿no? En Dios, sino creer en alguien o en algo, es de mucha ayuda, ya que puede ayudarte a impulsarte, a tener como que a fijarte metas. Sí, sí, a mí se me hace muy necesario el tener que creer en alguien o en algo, bueno, o en mi caso, ¿no? En mi caso personal, que yo sí creo en Dios y sí creo que, digo, obviamente no, es como que, o sea, ya hablando más así, decir como que, ay, Dios va a venir y me va a ayudar, ¿no? A realizar mis metas, obviamente no, pero sí el tener como que yo esa superación personal de agradecimiento, un decir no hacia Dios. Entonces es como que lo que vamos a hacer que nos permita lograr nuestras metas y cumplir objetivos, entre otras cosas. Sí, sí, prácticamente lo que comentaba, que hay una necesidad del ser humano en creer en algo. Sí, porque todos necesitamos creer en algo, definitivamente. Eso nos da fuerzas para seguir, eso nos da fuerzas para hacer cosas que no nos atrevíamos o para cumplir metas. Es muy necesario creer en algo o en alguien, o a veces el creer en ti mismo para poder plantearte tus metas. A veces hay cosas que pues pueden ser imposibles, parecer imposibles más bien, pero no lo son. Pero necesitas ese apoyo en algo o en alguien para motivarte a ti mismo y poder seguir adelante, ¿no? Así es. Otro punto muy importante vamos a tocar y que es parte de este tema es sobre la misión de las religiones en el mundo actual. Aquí esto mencionaba que es más que nada, bueno, lo que platicábamos nosotros, ¿no? Es como que fue un buen antecedente el platicar de los pensamientos personales. Entonces, ahora se expresa y se cree que los seres humanos necesitamos creer en alguien que represente, ¿no? El orden de por qué definimos nuestra forma de actuar, el por qué pensamos de esta manera. Entonces, realmente nos interesa inmensamente saber o tener ideas bien definidas de Dios, del alma, de cómo esto funciona, quién es el creador, o sea, cómo surgen las cosas. Entonces, aquí esto, las misiones de las religiones, pues en el mundo actual, ¿no? Es hacer, no hablando ahora sí ya dejando un lado, el lado del cristianismo o el catolicismo y todo lo que conlleva, ¿no? Ahora sí es de que las personas necesitan creer en algo, o sea, en un Dios, por ejemplo, hablando de otras religiones, ¿no? Como muchos creen en Buda y Buda es su Dios, tal vez, ¿no? Hace años, hablando, por ejemplo, en territorio mexicano tal vez, como hace años era que creían en dioses, ¿no? O sea, ya sea dioses de la lluvia, dioses de esto, dioses de lo otro. Entonces, realmente como que la gente necesita creer en algo para poder lograr a lo mejor algunos objetivos. Sí necesitamos como que ese empujoncito tal vez. Sí, prácticamente es eso, o sea, todos tienen una forma subjetiva de ver las cosas. Para algunos es necesario creer en algo para poder seguir adelante, para otros caen rendidos a lo que pase, o sea, que suceda lo que tenga que pasar. Pues esto me recuerda a una clase de filosofía que tuve una vez en la preparatoria.
que estábamos viendo ay, filósofos, y me tocó leer y leer sobre el nihilismo, que no sé si sepas tú qué es el nihilismo, ¿sabes? No perfectamente, pero sí. A ver, Eh, ayúdanos a recordar un poquito. sí, claro. Sí, como decía, el nihilismo es más bien una corriente filosófica que viene del filósofo Nietzsche, nunca supe cómo se pronuncia bien. Y pues él creía que al final del todo llega el superhombre, pero para poder ser el superhombre, primero tienes que estar en lo profundo, en el Nilo, caer. Es una negación. Cuando estás en el fondo es negarlo, estar destrozado. Y solo así vas a poder subir a llegar a ser el superhombre como este filósofo decía. Eso me parece una realidad que muchas veces pasa, que a veces la gente cree tanto en las religiones, se esmera tanto en creer, su fe es muy fuerte, pero si las cosas no salen como ellas quisieron, se decepcionan. Claro, Pero sí, ujú, deben tomar en cuenta que sí, no es 100% culpa de la religión o culpa de alguien, así porque es. se me hace muy, no sé, muy tonto, por decirlo de alguna forma, creer o Ya, esperar que las cosas van a cambiar de un día para otro sin hacer nada, solo porque tengo fe van a cambiar las cosas. No, está como bien. y te dije, ¿no? Es obvio que cuando creemos en algo, no es como que Dios vaya a bajar y te va a ayudar, que a lo mejor y muchos eso creen, ¿no? Ajá, Pero exactamente, sí. creo que para todo hay límites, y aquí ya sería otro tema bueno por platicar, ¿no? De cómo mucha gente ya siento que ahí es fanatismo, ¿no? El Así es, estar muy definitivamente. metido a las cosas. Aquí busqué una cita de Mariano de Larra que dice: el corazón del hombre necesita creer en algo y cree mentiras cuando no encuentra verdades en qué creer. Y aquí también yo pienso, ¿no? Es sobre muchas veces esta gente que decide no creer, está bien, es respetable, pero yo digo, o sea, si no crees en Dios, no crees en ningún Dios, hablando en general, no tienes una religión, es como que el decir, bueno, ¿y hacia qué vas dirigido? ¿O cuál es tu meta en la vida tal vez, no? Entonces, sí, o sea, realmente se respeta, como lo mencionamos desde el principio, se respeta ya a cada quien, pero sí, el tema principal por el que hablamos es la teología fundamental, y esta como tal va a defender siempre y a voluntad, obviamente, sobre qué es lo que creen y que Dios existe, y defender así como que realmente su ideología. Y está bien, ¿no? Porque cada quien va a defender hacia lo que sabe o hacia lo que es experto, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita nosotros estamos platicando sobre, obviamente, temas citados y cosas citadas que son ya relevantes, ¿no? Pero también mencionamos nuestro punto de vista ya personal. A lo mejor podríamos decir, hablando un poquito de la ignorancia, porque no somos expertos, no somos Así es. teólogos, no sé si se diga, pero realmente es la verdad, o sea, no podemos hablar o cuestionar esto, ¿no? Porque no somos expertos en este tema, entonces realmente ya nuestro enfoque es más personal. Entonces yo sí digo que padre, ¿no? Es padre que exista una corriente que se dedique a defender a su fe, a la fe cristiana, porque pues como lo hemos venido diciendo, ¿no? O sea, sí necesitamos creer en algo. Sí, definitivamente. Siento que para hablar de religión tienes que estar moralmente bien, no dejarte influenciar sobre las cosas, porque es como hablar de Así, política. Si no sabes controlarlo, vas a terminar peleando y no es el chiste. Te tiene que, está bien respetar más bien las opiniones y las diferencias que tengan. Eso nos ayuda a crecer mucho como persona. Sé que tú tienes, por ejemplo, sé que tú tienes una religión, por decirlo, y yo tengo otra. Yo respeto tu religión y por ende espero que tú respetes la mía, ¿no? Supongo que si todos hiciéramos eso, habría menos conflictos en cualquier parte, pero pues a veces llega un punto del fanatismo que entonces, es descontrolable. sí, claro. Eh, este, ahora sí ya vamos a dar como que nuestras conclusiones. Está por terminar este ratito que tenemos para hablar, ¿no? Sobre estos temas. Y es padre, o sea, es padre que podamos platicar para que la gente conozca. Yo ahora como conclusión voy a mencionar que la teología
hablando de la teología fundamental, es una disciplina o una rama de la teología católica en investigación. Es, como yo les decía, o sea, va a presentar desde el punto de vista de la razón los fundamentos y características de la fe cristiana. Y ahora sí, ahí dentro de eso, pues sabemos que hablando o mencionando un estudio es analizar las condiciones, desarrollos, diferencias, entre otras cosas. Entonces, sí, o sea, espero que les haya servido a lo mejor un poquito, que también o sea, el haber hablado a nosotros de esto les haya servido para que ustedes investiguen. Como yo les decía, a lo mejor nosotros no somos expertos, pero sí nos dio gusto el poder haber platicado con ustedes para abrirles el interés tal vez de investigar y ahora sí sacar cada quien sus propias conclusiones. Sí, claro, definitivamente. Yo después de esta plática que tuvimos así súper rapidita, que es un tema demasiado controversial y, pues sí, vale la pena escucharlo, ¿no? Vale la pena, es muy entretenido, muy recreativo y pues te ayuda a crecer de cierta forma. Pues mis conclusiones es que está bien, el ser humano siempre va a buscar las ayuda, siempre va a buscar alguna forma de superarse. Y si uno quiere tomar la religión o no, ya es decisión propia. Pero está muy bien que con ayuda de algo o de alguien te puedas superar. Creo que ese es el punto de la vida, el poder superarse. Siempre tal vez de pequeños pasitos, pero de pequeños pasitos se hacen grandes caminatas. Bueno, eso sería todo por Pues mi parte. Y sí, quería decirles continúa con... gracias por el tiempo. Sí, se nos está acabando el tiempo, así que un placer Entonces, platicar contigo, Cristi. igualmente, ojalá y se pueda dar la oportunidad. También me dio mucho gusto que ustedes estén acompañándonos nuevamente. Espero, como les decía, que les haya gustado este tema, que sí les haya abierto el interés un poquitito para que ustedes investiguen y ahora sí saquen sus conclusiones. Pues nos despedimos por ahora, por este momento. Espero escucharlos o sintonizarnos pronto. Me dio un gusto igual, Víctor, hablar de estos temas contigo. Entonces nos vemos para la siguiente. Hasta la próxima.